Hola, buen día, ¿cómo les va? Hoy les voy a hacer un video que hace mucho tiempo que lo quería hacer. De hecho, es un tema que me gusta sacar en una conversación. Hoy vamos a hablar de la radioactividad en los lentes. ¿Los lentes son radioactivos? Bueno, algunos sí. Empecemos con una máxima. ¿Hay lentes radioactivos? Sí. ¿Es para asustarse? En general, no. Ahora les voy a explicar bien por qué. Primero que todo les voy a mostrar un medidor de radiación que tengo en el celular para que vean más o menos luego de cuántos minutos, cuánto sería más o menos la radiación de promedio que hay, por ejemplo, en mi habitación, la radiación de fondo, podríamos decir. Está en el orden de los 3,9 clics, se llevan a ver. Esto es luego de 8 minutos para tener un buen promedio. ¿Cómo mido la radiación en general? Uso una aplicación. Esta aplicación básicamente usa la cámara del celular. Básicamente cuenta las veces que se impacta sobre el sensor partículas que marcan, que son como de luz. Pueden ver incluso en el diagrama, pueden ver los puntitos. Obviamente hay que tener la cámara tapada con algo grueso, en este caso una cinta aisladora negra. Vamos a resetear esto. Es una aplicación que se llama Radioactivity Counter. La pueden conseguir en el store. Es paga, pero vale la pena. Al principio parece una burrada el tema de la aplicación, pero vale la pena, vale la pena. Pero cómo una aplicación de celular puede detectar la radiación? Es como esas aplicaciones que nos muestran los rayos X, una mentira absoluta. No, en este caso el enfoque de la aplicación es muy interesante. La radiación, las partículas, de hecho, muchas son partículas luminosas e impactan. Si ustedes pueden ver los documentales que se han hecho en Chernóbil, por ejemplo, podrán ver que las filmaciones salían veladas o salían como con muchos impactos, como con luces. Esa es la radiación, era la radiación impactando el film. Como la radiación, como la luz impacta nuestros sensores. Las partículas quedan como píxeles muertos o activados. Básicamente usa el mismo principio. A veces se usaba incluso unos tipos de film para probar si había radiación en un lugar. Si el film se te velaba en la mano, a correr. A correr porque se ponía muy heavy la cosa. Uno de los fotógrafos que estaba sobre Chernóbil se asombró de que los rollos le salían totalmente velados. Y es la radiación. Usa el mismo principio, es una aplicación alemana. La verdad que yo pensé que era una burrada al principio, pero cuando yo le acerco a lentes que sé que son radioactivos, se nota totalmente la diferencia. Y algunos lentes que sé que no, no pasa nada. Ya habiendo hecho este marco de introducción solamente para la aplicación, ahora les voy a hablar por qué hay lentes radioactivos. ¿Porque estuvieron cerca de Chernóbil? No, en sí no. Otra máxima les pongo. Los lentes soviéticos en general no son radioactivos. No tiene que ver con haber estado cerca de una planta nuclear. Puede ser tener que ver un poco, pero no mucho. Tiene que ver en realidad con el coating o cómo están hechos los vidrios. La mayoría de los lentes que son radiactivos son porque incorporaban en su época torio, óxido de torio para hacer los coating o sus elementos. ¿Por qué? Porque se buscaba mejorar la difracción, la refracción, digamos. La mayoría de los lentes que son radioactivos, que tienen óxido de torio, son lentes de primera. Son todos lentes de primera. Yo se los digo y los van a conocer. Son todos lentes muy buenos, pero el óxido de torio es ligeramente radioactivo y produce emisiones, alfa y beta. Con el tiempo es más o menos fácil de ubicar a los lentes que tienen torio, son bastante amarillentos. Por ejemplo, un color amarillento así. Este en particular sé que no es radioactivo, pero es amarillento. Un lente famoso por su radioactividad y que es muy amarillento es el Takumar Super Takumar 5014, el single coating, que es absolutamente dorado, es muy radioactivo en general. Otro es el Pancolar Zebra. Hasta cierto año yo lo tuve, podrán haber visto un video anterior que hice sobre él.
Era absolutamente dorado ese lente, pero era dorado y era dorado adentro. Este, aunque no lo vean, este tiene multicoating. Este es uno de los lentes más radioactivos que tengo. Adentro no van a poder verlo muy bien, pero es totalmente amarillento adentro. ¿Por qué? Porque el óxido de torio en general se oxida con el correr de los años y se va volviendo amarillento. Se puede sacar al sol, con la radiación UV en parte contrarresta eso y hace que el cristal sea un poco más claro, pero me gusta mucho la tonalidad que da así amarillenta. Bueno, les voy a probar un poco los lentes para que vean más o menos. Generalmente la mayor cantidad de radiación suele estar en el elemento trasero, no en el delantero. El delantero suele marcar más que la radiación de fondo, pero el trasero siempre generalmente tiene más. Acá traje para las pruebas un Nikkor 3514 en ese auto. Traje un Yazinon DS517. Acá tenemos un lente de extensión de Contaflex, un Protesar. Y acá tenemos un Canon 51.4 montura Leica, rosca Leica 39. Vamos a ver qué pasa. ¿Les parece? Vamos a empezar con un lente del que el por sí no espero que tenga radiación. Acá podemos ver la aplicación. Simplemente lo que hago es ponerlo en el lado donde impacta la lente y lo tengo así, digamos, un rato largo. Lo ideal con esta aplicación no es quedarnos simplemente con la emisión que da en un minuto, sino tratar de hacer una medición de 6-10 minutos para tener un buen promedio. Por ejemplo, hay lentes, por ejemplo el Pancolar, el Zebra, que tiraba directamente como ondas, como pequeños, como ráfagas. No pasaba nada en un minuto y de golpe tiraba 30 clics en una sola ráfaga. Lo cual es, wow, era peligrosito. Ya van 2 minutos con el Canon, más de 2 minutos. Y como verán el promedio que hay de radiación es 5, que es más o menos, es casi el mismo promedio que teníamos acá con el lente con yo les mostré al principio del video. Casi 4,5, un 5. La verdad yo sé que no es radioactivo por más dorado que parezca. Ahora vamos a probar con algunos lentes más interesantes. Vamos a probar el Nikon este. Yo ya sé que este lente es radioactivo. Vamos a probar primero el elemento delantero y vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a volver luego. Hace un ratito que lo dejé. Vamos a ver el conteo del elemento delantero. Yo más o menos les recuerdo que estábamos en 4,5 clics por minuto la radiación de fondo. No es que tenga una tabla de conversión directa a lo que sería en las medidas que usan los contadores Geiger, por ejemplo, las medidas que se usan en radiación, pero para tener una idea. Acá podemos ver que va 13,7 de promedio. Es notoriamente radiactivo. Y como podrán ver la forma, 4 minutos fueron nada más. La forma está tranquilo hasta que tira como ráfagas. Ahora vamos a probar con el elemento trasero, que yo espero que tire un conteo más elevado. Bueno, esta prueba la dejé más tiempo, por lo que yo espero que me dé un número bastante más promedio abajo, pero que me muestre las ráfagas más o menos. O ver si es algo constante. En este caso van a ver que el número es bastante menos de lo que esperaba, 5,8. Pero como verán, tiene partes en las que casi no tiene clics. Y ráfagas muy altas. Por ejemplo, ráfagas de unos 13-14. Más allá de eso, siempre el elemento trasero suele ser el que más radiación tiene. En este caso simplemente la prueba es un poco más larga y tiene que ver con las ráfagas que tira, el burst, digamos, de radiación, de partículas. Bueno, ahora vamos a ver en qué quedó el Yazinon 5017, que de hecho es un excelente lente. Todavía está contando clics. Y tenemos un promedio de 9,3. En los últimos minutos tiró casi todo arriba de 10. Ahora en el último minuto tiró 17, ahora subió un poquito el promedio. Un 11 ahora. Es bastante radioactivo este chiquito. Lo curioso es que yo ayer lo tenía en el elemento delantero y no pasaba absolutamente nada, y en el trasero pasaba todo.
Bueno, más allá de las mediciones, para concluir, vamos a concluir un poco el tema. Básicamente, el torio y otros elementos se usaban para reforzar las cualidades ópticas de un lente. Casi todos los lentes que son radiactivos, ligeramente radiactivos por así decirlo, son muy buenos todos. Pueden ustedes sentirse libres de buscar en la web. Hay un montón de diseños, generalmente hasta la década del 60, 65. Después ya dejó de usarse. Por ejemplo, se empezó a usar el lantano. Pueden ver el Industar 61L/D, que es por lantano. Mucha gente dice que el lantano es radiactivo. En realidad no es radiactivo el lantano. Es un elemento de las tierras raras, pero no es radiactivo. El torio sí. De hecho, hoy en día es muy difícil conseguir torio. Muy difícil porque se usa en reactores nucleares. Y se usa de forma experimental, por lo que la verdad que es bastante complicado conseguir torio. ¿Es peligroso? Es peligroso. Estas partículas son peligrosas. No viajan a gran distancia. De hecho, si lo podemos a pensar, en general, al usarlo en una cámara de film, la misma cámara, el cuerpo de la cámara, iba a actuar como barrera. No iba a tener sino gracia que se vele la película, ¿no les parece? Ya los ingenieros habían pensado en eso. No son peligrosas estas emisiones mientras los tengamos a cierta distancia. Yo lo tengo acá. Generalmente estas radiaciones ya mismas... No, el cuerpo es una gran barrera, aunque no lo parezca, contra las radiaciones beta, alfa y beta. Este medidor mide creo que solamente beta, a partir de beta. Las alfas generalmente el hecho de un papel lo para. Las betas ya tienen otra fuerza de penetración, por así decirlo. Las gamas sí penetran casi todo, excepto el plomo, depende de la cantidad de plomo. Pero en general no tenemos mayores riesgos. En general no hay riesgos, a menos que permitamos que esto pase la barrera de nuestro cuerpo. O sea, que nos pongamos a lamer el lente, que nos llevemos el lente a una mucosa, por ejemplo, nos llevemos el lente al ojo. Que nos llevemos el lente al ojo un buen rato. En general, así como están, es simpático, lo tenemos guardadito, lo sacamos. Contando la cantidad de veces que uno puede sacar este lente en el año, todo un año, creo que es mucho peor tener 10 minutos de celular cerca. De hecho, estamos rodeados de partículas, estamos siendo penetrados permanentemente por ondas, tanto del sol, tanto cósmicas, tanto de radio, de celular, de todo. Así que esto en general no es peligroso, es nada más una nota de color. Siempre hay que tratarlos con respeto, pero no más que eso, no se asusten tampoco. Lo que sí es interesante destacar, lo que sí es peligroso, era cuando en su momento, hace bastantes años, se hacían los visores de las cámaras con torio. Eso sí es bastante peligroso. Pero no, yo nunca tuve una cámara con eso. De hecho, creo que casi no hay cámaras que tengan torio en el visor. Eso sí era terriblemente peligroso. Como nota de color, nota histórica antes de retirarme, si ustedes piensan que solamente se usaba en esto, les aviso que en los instrumentales de los aviones, por lo menos hasta antes de la década de... más o menos época de la Segunda Guerra, y antes, ¿no? Se usaba el radio. El radio se usaba para los elementos, para los relojes en los instrumentales que son fosforescentes. Las luces que vemos en nuestros despertadores, que son fosforescentes, las manecillas, digamos, eso era radio. Y el radio sí es muy radioactivo. De hecho, la palabra radioactividad viene de las emisiones de radio que se descubrieron. El elemento radio, las emisiones que producía. Eso era radio. Y eso generalmente eran mujeres que con pinceles dibujaban las manecillas de los relojes o de los instrumentales de esa época. Pueden buscar, hay mucha información al respecto. Las chicas del radio. Fue uno de los primeros casos colectivos totalmente violados los derechos del trabajador. Ahí trabajaban en unas horas extenuantes. De hecho, se llevaban el radio a la boca porque tenían que hacer pinceladas finas, eran obligadas a gastar menos y hacer pinceladas finas. Luego, obviamente, de consumir ese radio, podemos deducir que la vida de ellas no terminó bien.
Esto que les estoy comentando es aproximadamente 1920-1930. Se lo dejo como nota de color, disfruten sus lentes, tienen una historia más para contar, son todos en general muy buenos, pueden buscar en la web cuál es, si ustedes tienen uno, si no, pueden verlo con su propia aplicación. Les digo como nota personal que no friqueen, cuando vean un clic de, ay, no es radiactivo, esto es uranio, no pasa nada. Les dejo un saludo grande.